hemos venido hablando de qué tema. La cita, ¿sí? Bueno, hoy día nos toca la cita 3. ¿Y cuál es el tema? Hemos hablado ya de muchas cosas acerca de cómo esto ha comenzado, cómo está estructurado. Básicamente, hablar de que la religión judía, que se caracteriza por su centro, que es el templo, prácticamente quedó anulada después del año 70 después de Cristo. Y ahí comenzó la etapa de la iglesia, hasta el día de hoy. Es una etapa donde el Espíritu Santo está convenciendo, la iglesia está presente, Dios está ejerciendo su gracia para que los hombres sean salvos. Pero hemos visto que esta etapa de la iglesia tiene un punto de fin. Y la etapa de la iglesia termina con el rapto de la iglesia. O sea, la iglesia es quitada del mundo. Como consecuencia, no queda predicación aquí. Y el Espíritu Santo también sale. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la iglesia. El Espíritu Santo es el que coloca a Cristo en el corazón del individuo. Al no estar la iglesia, entonces, va a comenzar un periodo llamado la Gran Tribulación. Lo que estamos viviendo hoy, y lo vimos en Mateo 24, es tribulación. Y es bastante fuerte. Pero imagínense si esto llegara a duplicarse. Sería como lo que están sintiendo los hermanos cristianos de Centroamérica. Ya se está preparando otro huracán después de María. Es algo increíble. Termina uno y viene otro. Termina el otro y viene otro. No sé qué nombre le van a poner al próximo. Ojalá un nombre masculino para que no sigamos pensando mal de las mujeres, porque Irma, María, ¿cierto? Hay que ponerle otro nombrecito, ¿no? ¿Perdón? Sí, es un largo periodo. Ahora, la situación de Centroamérica y de las islas sobre todo no es buena. Porque eso vive del turismo. Aunque reparen los restaurantes, necesitan que alguien vaya. De manera que es una situación difícil y Puerto Rico es una catástrofe muy grande. Se calcula que a los 7,000 millones de dólares que Estados Unidos había presupuestado para ayudar a Texas y todo el sector del sur, incluyendo parte de Miami, ahora tienen que agregarle el doble porque Puerto Rico es casi de reconstrucción completa. Y como es un estado asociado, entonces Estados Unidos tiene que aportar. Por lo tanto, entonces, este periodo de 70 semanas que la Biblia hablaba, ya estamos al final de las 62 primeras semanas. Viene el rapto y queda una sola semana que implica 7 años. Es una semana de años. ¿Qué va a pasar en esa semana? Es lo que vamos a hablar hoy día. Y en primer lugar, al estar la iglesia ausente, al estar el Espíritu Santo ausente de la tierra, eso significa que el Espíritu Santo va a actuar igual como era en el Antiguo Testamento. Actuaba sobre individuos que eran escogidos, pero no sobre todos los individuos. Nosotros tenemos el privilegio ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro corazón. ¿Significa eso entonces que el Espíritu Santo, que es el que detiene al príncipe de las tinieblas, al no estar aquí, qué va a pasar entonces? Satanás queda libre para actuar. Y como el propósito de Satanás es hurtar, matar y destruir, bueno, eso es lo que va a suceder en estos 7 años. Pero a la vez, en esos 7 años,
La Biblia dice que son 2 periodos, 3 años y medio y 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio, dice la Biblia, el mundo va a vivir un progreso que nunca conoció. Paz, tranquilidad. Va a haber un gobierno mundial que va a poner todas las cosas en orden y en paz por 3 años y medio. ¿Y el mundo qué va a decir? Teníamos razón. Los que se fueron, los que ya no están, los cristianos eran la piedra en el zapato para el bienestar del mundo. ¿Ya no, las iglesias no van a funcionar? ¿Y quién va a dirigir eso? ¿Quién va a ser la cabeza mundial de eso? El anticristo. La palabra anticristo significa que es alguien que se opone a todo lo que sea o venga del Dios verdadero. La pregunta ahora que yo le hago a usted, ¿desde cuándo cree que se está preparando eso? ¿Desde cuándo usted cree que se está preparando lo que va a suceder en esos 3 años y medio primeros de la tribulación? La historia nos da la respuesta. La historia de la humanidad hay algo que nos muestra sin temor a equivocarnos, y es esto. Siempre el hombre ha tenido el sueño de ser un dictador mundial. Siempre ha existido el sueño de una dictadura mundial. Siempre. No es nueva. Comenzó con los imperios antiguos. Egipto. Egipto era un imperio dominante del mundo de su tiempo. Allí, por ejemplo, nació las primeras raíces de la medicina en Egipto. Uno se asombra que hacían hasta operaciones intracranianas, quién sabe cómo quedaban los pobres que operaban, pero comenzaron. Sin embargo, Egipto cayó, decayó, no pudo mantenerse. Después vino otro imperio también de poder mundial, los medo-persas. Y fueron una cabeza del mundo antiguo, pero después de un tiempo pasaron. No pudieron permanecer. Luego vino un gran imperio mundial, Babilonia. La Biblia le llama la Gran Babilonia. Y cayó la Gran Babilonia. Arqueológicamente todavía quedan restos de los jardines de la Gran Babilonia, que eran una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia. Y pasó, no permaneció. Después vino Alejandro Magno. El primer retrato de un hombre que pudo ser un dictador mundial, Alejandro Magno. ¿Quién no conquistó a Alejandro Magno? Tenía el mundo antiguo bajo su poder. Pero lamentablemente se volvió homosexual, aparte adquirió una enfermedad sexual y murió Alejandro. Y quienes quedaron a cargo, sus lugartenientes, no fueron capaces de mantener todo lo que Alejandro había levantado. Luego se levantó Grecia, un imperio mundial a través de la cultura y de la guerra. No han habido mejores guerreros que los griegos, especialmente los atenienses, eran terribles. Eran terribles. Y fueron un poder mundial, a tal punto que lograron influir en Roma. Y la filosofía romana fue permeada por la griega, y después hablábamos de filosofía greco-romana, que es la que nosotros recibimos. Occidente. Pero Roma cayó. Siglo IV se divide, y se divide por causa religiosa.
Constantino había logrado que el imperio tomara las banderas cristianas. Él hizo de la iglesia cristiana una iglesia estatal, iglesia del Estado. Se corrompió la iglesia, se corrompió el Estado. Entonces, el imperio se dividió en dos. La parte que quedó en Roma, básicamente en Alejandría. Los que fueron a Israel conmigo el año pasado, ¿se acuerdan que estuvimos en Alejandría? ¿Se acuerdan que hay restos de un fuerte y todo eso todavía? Bueno, eso fue el centro del lado del Imperio Romano que quedó ahí. ¿Y la otra parte dónde quedó? En Oriente, en Constantinopla, Turquía. Y se acabó el Imperio Romano. Y tenía tal poder el Imperio Romano que se decía, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma, el centro del mundo. Entonces, miren, se levantaron sueños de poderes mundiales. No es nuevo, pero no permanecieron. Por eso entonces que de alguna manera la historia nos ha ido acostumbrando a pensar que un dictador mundial sería una buena cosa. De pronto pondría al mundo de acuerdo. Entonces, el diablo nos ha ido preparando para aceptar esa idea. Pasaron unos cuantos siglos y llegamos, siglo XVIII, XIX y XX, y surgen nuevos intentos de poderes mundiales basados en el colonialismo. Los primeros fueron los ingleses y sus colonias. Eran prácticamente un imperio mundial. La marina inglesa hasta ahora es considerada la mejor marina del mundo. No hay mejores marinos que los ingleses. Y ellos dominaban los mares de ese tiempo. Fue un poder que se levantó. Pero tampoco duró. Llegó el momento en que el colonialismo terminó ese poder y los ingleses tuvieron que restringirse a Europa. Todavía quedan restos del colonialismo. En Centroamérica hay islas, por ejemplo, que se consideran holandesas, otras medio francesas. Por ejemplo, Francia ahora fue la que está encargándose de reconstruir un poco a San Martín, porque los de allí quedaron sin nada. Más de 1000 voluntarios franceses fueron enviados a la isla San Martín. El colonialismo terminó y podía haber llegado a ser un buen imperio mundial, ya sea los ingleses o otros. Luego de los ingleses, ¿qué pasó? Surge en Europa un gran poder mundial, la Alemania nazi, con Hitler. 2 intentos hizo. Primera Guerra Mundial y luego, ¿cuál fue la otra? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué decía Hitler? Algo muy sencillo, por eso cautivó, incluso cautivó a la iglesia luterana, la cautivó. La frase de ellos, ¿cuál era? Deutschland über alles. Alemania por encima de todos. La raza aria es la que está llamada a gobernar el mundo. Y casi lo logró. Casi lo logró. Hasta ahí llegó el impulso de buscar poderío mundial, centrado en un país, en una cultura, en una persona. Termina la Segunda Guerra Mundial y los países como que despiertan, toman conciencia y dicen, tenemos que hacer algo para preservar la libertad y que esto no vuelva a repetirse, y surge la idea de las Naciones Unidas. Pensando que las Naciones Unidas, con la participación de todos los países del mundo, iba a ser posible mantener la democracia,
la igualdad, los derechos humanos, etc. Así comenzó Naciones Unidas. Pero había un poder mundial detrás de Naciones Unidas. Y ese poder era Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de 1944, fue el país más fuerte, hegemónico a nivel mundial. Estados Unidos se dio el lujo de financiar la reconstrucción de Europa. Se dio el lujo de ayudar a financiar la reconstrucción del Japón. Y dicen algunos libros de historia que todavía no le devuelven el dinero. Y yo me acuerdo. Carrera espacial, Estados Unidos es el número 1. Primer satélite tendrá que ser Estados Unidos. Y todos esperábamos eso. Y gran sorpresa, de un lugar desconocido, el primer satélite. ¿Y quién lo puso? Rusia. Y aparece Rusia. Y China calladito por ahí al lado. Y comienza la Guerra Fría hasta 1989. A ver, ¿quién es quién? ¿Rusia o Estados Unidos? Y China por abajito. Los que tenemos edad nos acordamos de los conflictos entre Estados Unidos y Rusia en esos años. Casi hubo una guerra nuclear por Cuba. Rusia tenía misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿a dónde va a llegar la Guerra Fría? El mundo se debate entre capitalismo y comunismo. Era el debate. América Latina se empezó a llenar de propaganda comunista en ese tiempo. Una figura legendaria, el Che Guevara. ¿Cuántos jóvenes de mi época no usaban la camiseta que decía Che Guevara? La mayoría. La mayoría. Yo no, yo siempre una mano derecha en la camiseta. Pero también me gustaba todo eso, iba también a las reuniones porque era atractivo. Era atractivo. Y pasó algo inesperado. Se acabó la Guerra Fría. ¿Y cómo se acabó? Increíble, con la ayuda del Vaticano. En 1989. En 1989, Gorbachov pide una cita con el Papa y va a hablar con él, a pedirle consejo. ¿Y qué le dice Gorbachov al Papa? Le dice lo siguiente: he pensado mucho sobre mi país, sobre Rusia. No somos lo que parecemos ser. Voy a cambiar el comunismo. Nos hemos aislado del mundo capitalista y suprimimos la religión. Y Gorbachov fue el que tomó la decisión y comenzó el cambio. ¿Y qué pasó en Rusia? A ver, lo más viejito, algo de historia. ¿Qué pasó? Se desmoronó. Junto con desmoronarse Rusia, cayó el muro de Berlín. Y nos quedamos con la sorpresa que Rusia empezó a caminar en el capitalismo y a integrarse con Europa y con las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese movimiento que hizo Gorbachov? Tenía un nombre. ¿Ah? La perestroika. Muy bien. Así es. No, dicen que Turbay entrevistó a Gorbachov, ¿no? Entonces le preguntó a Gorbachov, ¿cómo usted logró hacer ese cambio? Porque yo quiero hacer lo mismo en Colombia, poner las cosas en orden. Y Gorbachov le dijo, hay que tener esto. Y fue a Turbay y se mandó a dibujar un lunar. Chiste, nomás son chistes. Chiste. Pudo haber pasado, quizás, no sabemos. Listo.
y comienza a darse las bases, dio ahora de sí un gobierno mundial por acuerdo. A partir de ese momento que Rusia cambia, se afirma la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, un tratado político, económico y militar. Participa Estados Unidos, Canadá, todos los países de Europa excepto Rusia. Rusia queda como un observador y parece que la paz se afirma. Por fin surgen acuerdos a nivel mundial. Y Naciones Unidas está funcionando, sus secretarios son hombres de gran influencia, de gran poder, que donde hay conflicto, allí van. El más representativo fue Henry Kissinger, un judío. Se logra un acuerdo de paz de los palestinos con Israel, nada menos que con Yasser Arafat. Y el mundo comienza a ver, necesitamos caminar integrados globalmente. ¿Se da cuenta desde cuándo viene preparándose esta idea? No es nueva. No hay nada nuevo bajo el sol. Y llegamos al siglo XXI y nos encontramos con algo. El poder de USA, de Estados Unidos, está decayendo. A pesar de los buenos resultados de Trump, está decayendo. ¿Por qué está decayendo? Porque surgió otro actor llamado China. Y es un actor que tiene la economía más fuerte del mundo. A China le deben todos, incluso Estados Unidos. Pregúntese, ¿a quién le debe China? Es el que tiene la última palabra. Es el que tiene la última palabra. Y ahora se van consolidando 4 poderes muy claros. Medio Oriente, Rusia, China y Europa. Estados Unidos ya no tiene la última palabra, incluso se ha ido retirando de muchos acuerdos de tipo mundial respecto de muchas cosas. ¿Y qué está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos, indudablemente, a futuro, va a ser parte de Europa, políticamente, económicamente. Dicen los economistas que Estados Unidos tiene una deuda interna y externa con Inglaterra, con Rusia y con China, que son trillones y trillones de dólares. No se puede visualizar esa cantidad. Y estaba leyendo un economista que dijo, hay un ejemplo que a usted le va a ayudar a entender de qué tamaño es la deuda de los Estados Unidos. Suponga usted que pone a las personas a contar billetes de $1 y a hacer fajitos de $100. ¿Cuánto tiempo contando de esa manera necesitarían para juntar la deuda que hay? Tendrían que hacerlo por 220 años. Juntando billetes de $1 para pagar la deuda, serían 220 años. Alguien dice, imposible. Solamente le digo, trate de poner en su mente la cantidad de la deuda, que son trillones de trillones de trillones de dólares. Lamentablemente, esa es la situación. ¿Cuál es la razón ahora por qué Estados Unidos va a ir en decadencia? Porque es un país que se olvidó de Dios. Nació gracias a la misericordia de Dios. Creció gracias a la gracia y la bondad de Dios. Pero especialmente en el siglo XXI vimos el alejamiento de Estados Unidos respecto de Dios. Trump está luchando algo respecto de eso, pero mire la gran oposición que tiene. Su propio partido, en la mayoría, no está de acuerdo con él, y se supone que el Partido Republicano es un partido de convicciones bíblicas y cristianas. En este momento, entonces,
El poder está en cuatro campos. Medio Oriente, Irán, que ya está reconocido como una potencia muy fuerte, y los países que le siguen, Medio Oriente, China, Rusia y Europa, que si ustedes han visto, el euro está comenzando a subir. Va como ya en 3.450 pesos, después que estaba muy bajito. ¿Y qué ha pasado con el dólar? ¿Ha visto? Está en 2.780, tasa representativa. Ahí están los números que respaldan esto. Por otra parte, mire la otra preparación para el nuevo dictador mundial. Naciones Unidas, en la cual está incluida Europa, es la base también para la preparación del nuevo orden mundial. Estamos deseando en el mundo, ojalá, a alguien que ponga orden. Y todos tienen que estar bajo una misma dirección. Número 1, la internalización de la economía. Se acabaron las economías nacionales. Ahora la economía es internacional. ¿No es así, Miguel? Es internacional. Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, la banca internacional, las instrucciones para cómo debe ser el dinero, la supresión del dinero, las tarjetas, todo en efectivo, pero a través de tarjetas, el control absoluto sobre las personas, sus ingresos, sus egresos, normas internacionales. No es que se les ocurrió aquí, normas internacionales. Y cuando un país no se sujeta a las normas internacionales de economía, ¿qué hacen los señores de la banca internacional? ¿Qué le dicen? Lo siento mucho, pero no podemos ayudarle ni con crédito si usted no se sujeta a las normas. Y vamos poniéndonos de acuerdo. Mire, qué bueno que tengamos eso internacionalmente. Segundo, la justicia dejó de ser nacional. ¿Cómo es la justicia ahora? Internacional. Los tribunales internacionales pueden entrar en cualquier país cuando a juicio de las normas internacionales no se haga justicia aquí. Por ejemplo, en los derechos humanos, la fiscal de derechos humanos de la Corte Internacional que estuvo aquí ya dijo, y no cayó simpática, dijo, señores, el reclutamiento de menores de edad es un delito de lesa humanidad y no podremos pasarlo por alto. Y dijo, por favor, corrijan o nosotros vamos a corregir. ¿No le parece que no le regalaron ni flores a la fiscal porque se fue calladita? Ya la justicia internacional. Ya no, alguien no puede ocultarse en algún país. Allá van y lo sacan. Los tribunales que definen los límites de los países, ya no lo acuerdan los países, hay un tribunal internacional. Las causas judiciales, los derechos humanos, todo está bajo una justicia internacional para todos. Naciones Unidas, por ejemplo, es una gran oficina de manejo administrativo del mundo. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos determinan qué sanciones hay contra alguien que quiera pelear o armar una guerra. Ellos determinan si Naciones Unidas se pone de acuerdo para ir todo junto con la OTAN, con Europa, contra esa nación. Se acabaron las peleas de país con país. Conflictos, sanciones, expulsiones, todo se maneja ahí, ahora. Y nosotros decimos que bueno, ya nos hemos acostumbrado. ¿Quién podrá solucionar este problema? Naciones Unidas. Pero ahí está el peligro. La salud ya no depende de cada país. Tiene que sujetarse a las normas de la Organización Mundial de la Salud.
Hay que controlar la población. La orden viene de arriba. Señor, tiene que sacar leyes sobre el aborto y leyes amplias sobre el aborto. Ideología de género viene de los Estados Unidos. Entre ellas, la mujer es dueña de su propio cuerpo, por lo tanto puede hacer con el producto de su cuerpo lo que quiera. Aquí quieren aprobar lo mismo que se aprobó en Chile, la ley de aborto que permite el aborto hasta los 8 meses. Y resulta que si usted no sigue esas direcciones, no tiene apoyo económico. No tiene apoyo económico. Ahora, el mundo anhela paz y estabilidad mundial. Entonces, se necesita un gobierno mundial. Y ese es el pensamiento de hoy. ¿Cuántos años nos prepararon para esto? ¿Quién cree usted que lo hizo? El príncipe de este mundo, el diablo. En la tentación al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo el diablo? Mira, todo esto que tú ves aquí, esto a mí me pertenece porque a mí me lo dieron. Y yo a quien quiero se lo doy. Y le dijo la verdad. ¿Por qué? Satanás era un ángel tremendo en el cielo. Era más que príncipe. Manejaba a todos los ángeles. Y cuando fue echado de la tierra, quedó en calidad de príncipe. Y así lo nombra la Biblia. Príncipe de las tinieblas. El príncipe del poder. ¿Y cuál es su dominio? La tierra. Ahora, Jesucristo se lo quitó en la cruz, pero Él sigue todavía manejando lo que es de Él. Y el último, la cereza del ponqué. Para que haya unidad a nivel mundial, para que pueda haber un nuevo orden mundial, necesitamos que la gente se ponga de acuerdo. No va a ser en la política, no va a ser en la economía, sino en algo que todos quieren, que todos buscan y que todos están dispuestos a hacer sacrificios para hacerlo. Unidad religiosa. Entonces, la nueva religión mundial ya está caminando. Ya está caminando. ¿Cuál es la base? Y lo dice el Papa. Usted escuche los mensajes del Papa, van todos en este sentido. Él dice, todos somos hijos de Dios. Menciona más a María que a Cristo. Dice que aún los ateos pueden entrar al cielo y que no hay infierno. O sea, dice, si todos somos hijos de Dios, aunque nombremos a Dios en forma diferente, nos unimos, porque entonces somos hijos del único Dios, no importa cómo usted lo llame. Esa sería la base de la unidad. Y eso se llama ecumenismo. Es la religión ecuménica. Creer en Dios, aceptar las diferencias, reconocer que todos buscamos a Dios a través de distintos caminos, por lo tanto, somos hijos de Dios. De ahí entonces ya está el diálogo católico-musulmán y judío. La unidad de Medio Oriente y el otro lado. La piedra en el zapato, Israel. Pero ¿por qué Israel va a ser parte de esta unidad religiosa? Sobre todo en los primeros 3 años y medio. Los católicos tienen su figura principal. ¿Cuál es? ¿Ah? María. Los musulmanes tienen su figura principal. ¿Quién es? Mahoma. Y los judíos tienen su figura principal. ¿Quién es? Moisés y Elías. Entonces, así como yo acepto a María, usted me acepta a Moisés y a Elías. Es la falsa unidad, pero es la unidad que se va a producir. Ahora, ¿por qué los cristianos no caben ahí? Porque los cristianos tendríamos que sacar de la Biblia Juan 14:6.
Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está la piedra en el zapato. Entonces, lo mejor que el mundo va a ver es, por fin, esos creyentes fanáticos locos no están aquí. Hubo el rapto, se lo llevaron alienígenas, ya, pero no están aquí. Y todos felices. Eso es lo que está preparado. Y ese es el punto hacia la gran tribulación que tenemos que tener a la vista. Vamos caminando hacia allá. Por eso que recuerde, es principio de dolores. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Por eso usted agárrese de quien conviene. En este momento, el mundo está preparado para creer y ver en un engaño lo que más anhela. Alguien que se haga cargo del mundo y lo maneje en forma perfecta. Y ya está preparándose, ya está preparándose. La homosexualización de la cultura es una preparación para este nuevo líder mundial. Vamos a ver el pasaje en la Biblia donde dice que este hombre no buscará el amor de las mujeres. ¿Usted qué piensa cuando se dice, sabe una cosa? Mire, Carlos López va a dirigir la empresa, pero no se preocupe, va a emplear mujeres, pero no se interesa en el amor de las mujeres. ¿Usted qué piensa? ¿Que es buena persona? Hay dos posibilidades. Una, que sea homosexual. La segunda, que sea un hombre que escoja el celibato. Y si escoge el celibato, va a ser aparentemente el Mesías que los judíos están esperando. Un rey mundial, pero como los profetas que muchas veces tenían que dejar su esposa para dedicarse a las cosas de Dios. Están las dos posibilidades. Muy bien, ahora hablemos del anticristo. Vamos a Daniel 11, 36 al 45. Ahí está muy clarito con lo que vamos a terminar. Ya hemos entendido cómo es la preparación de todo esto y la hemos estado viendo. Daniel 11, 36 al 45. Vamos a ir leyendo. Ahora ya, con lo que hemos visto, ya tenemos en mente esto. Notemos el versículo 36. Comienza con una letra. Dice I. Es una Y. I. En el hebreo, ¿qué significa esa I? El escritor está diciendo, ya no seguimos la secuencia histórica que veníamos trayendo de las 62 semanas, de las 7 semanas, la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías, los muros, no. Ya dejamos atrás esa historia y ahora nos damos un salto a la última semana. Y aquí comienza a hablar de la última semana. No estamos en la última semana, es algo que viene. Dice, y en su caída serán, y el rey hará su voluntad. Han pasado ya todos los anteriores reyes. Han pasado todos los anteriores poderes mundiales. Ahora viene el último y el nuevo, el más fuerte de todos. El anticristo es el último dictador mundial que la tierra va a conocer.
Y el rey hará su voluntad. Es decir, no lo va a mandar nadie. No va a estar sujeto a Congreso, a Cámara. Hará su voluntad. Y todos estarán dispuestos a hacer su voluntad. Se ensoberbecerá. No va a ser humilde. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Para él no hay Dios. Y contra el Dios de los dioses hará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ese va a ser el nuevo dictador mundial. Poder, control, obediencia absoluta. Hará lo que él desee. Pero como lo que va a hacer en los primeros 3 años y medio es bueno, el mundo va a estar asombrado y agradecido. Asombrado y agradecido. Dice, y prosperará. Habrá un progreso como nunca antes se ha visto. Aquí dicen ustedes que por la plata baila el mono, ¿cierto? Bueno, eso va a ser ahí esos 3 años y medio. Si hay progreso, si hay alimento, si hay dinero, si hay de todo, ¿usted va a hablar en contra del que manda? No, pues, qué bueno, que siga, que siga. Eso va a pasar ahí. Versículo 37, atención aquí. Del Dios de sus padres no hará caso. O sea, es un hombre que va a haber tenido un pasado religioso. Pero ¿qué pasado religioso? Aquí la palabra Dios es la palabra Elohim, que es plural. No se refiere a Jehová, se refiere a dioses. No hará caso de los dioses paganos que sus padres tuvieron. En la antigüedad, los dioses paganos pasaban de generación a generación en la familia. Pero él dice, no va a hacer caso de esa tradición religiosa de sus padres, de su familia. Abandonará absolutamente todo. Para él no habrá dioses. Y aquí está con minúsculas. ¿Se fija en la Biblia? Se refiere a dioses paganos. Hablará maravillas, poder de convicción. Será un poco como Salomón, capaz de entender, definir todas las cosas y dar las mejores instrucciones y los mejores consejos para prosperar. Será buscado como consejero. Es un hombre atractivo en todo sentido, cultural, físico, de capacidad de liderazgo. Atraerá a las multitudes y confiarán en él. Sobre todo, vuelve a insistir el autor del libro, se engrandecerá. Cuando dice se engrandecerá, está diciendo no tendrá enemigos. Imagínense lo que es 3 años y medio de un poder mundial con todas las garantías y sin opositores, porque los opositores están todos de acuerdo. Progreso absoluto. Y se acabaron los cristianos. ¡Qué felicidad!, van a decir. Estos que nos molestaban cantando, ahora los vecinos estamos en paz, escuchando otro tipo de música y viendo otras cosas. Dice, me honrará en su lugar, más honrará. Perdón, me pasé. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Ahí está en la Biblia, subráyelo. No es ningún invento. Ahí está. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más va a tener un Dios.
mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. ¿Cuál es el Dios de la fortaleza? Ahí la palabra fortaleza significa poder, dominio, control. ¿Quién es el Dios en ese momento que tiene el poder, el dominio y el control? Satanás. Y el príncipe llamado Satanás va a respaldar y a entregar y a afirmar el poder de este hombre. Por eso que nadie podrá contra él. Nadie podrá contra él. Ahora, esto muestra una cosa. Él va a participar en todas las actividades religiosas mundiales que van a haber. Pero él no cree en ninguna de ellas. Porque su Dios es otro. ¿Por qué participa? Porque la religión mundial no tiene su origen en la Biblia ni en ninguna parte. Es un acuerdo satánico para engañar a la gente. Para engañar a la gente. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Lo que dice Apocalipsis, como en los tiempos antiguos, va a levantar una imagen. Y todo el mundo va a ser obligado a honrar esa imagen. Porque ese es el Dios que está dando la prosperidad, la tranquilidad, los acuerdos y la seguridad. Y uno dice, pero no es posible. Bueno, pues en los tiempos de Roma se hacía. En los tiempos antiguos también. El profeta Daniel fue tirado al horno junto con sus amigos porque dijeron, no vamos a honrar la imagen que hay aquí. Es decir, todo poder mundial siempre ha tenido una imagen. Siempre. En el caso del Imperio Romano, ¿cuál era la imagen? El águila. Y en los billetes de dólar, ¿qué conservamos? El águila. Siempre hay una imagen al lado del poder. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Es decir, dueño absoluto. Dueño absoluto. Premiará a los que lo honren, premiará a los que le obedezcan. Cuando dice repartirá la tierra, ahí se refiere a los límites. O sea que Él va a tomar una decisión y la van a aceptar y va a poner de acuerdo a Medio Oriente con Israel, a los chinos, a los rusos con Europa. Los va a poner a todos de acuerdo. Entonces, ¿qué va a haber? Paz. Paz. Por 3 años y medio. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Se fijan que en la Biblia es un relato palabra por palabra? Y cuando lo vemos a la luz de cómo se ha ido preparando todo, tiene absoluto sentido. Satanás cumpliendo la promesa que él le hizo a la mujer. ¿Qué le dijo? Mira, si desobedeces a Dios, ¿en qué te vas a convertir? ¿Ah? No, Dios sabe que el día que ustedes coman de esto, van a ser como dioses, conociendo, discerniendo el bien y el mal. Hay una palabra que usa la Biblia cuando se refiere al anticristo y la usa Pablo en Tesalonicense. Él dice, el inicuo, así le llama, el inicuo.
Y la palabra inicuo en el griego es anomos, es decir, sin ley, sin principios, sin normas. Tiene sus propias leyes, sus propias normas, sus propios principios. ¿Y qué es lo que se ha preparado especialmente en el siglo XXI? ¿Qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo el imperio de la ley? ¿Qué dirían ustedes? ¿Prevalece la ley? Pregúntenle a los magistrados que se están yendo a la cárcel. Anomia, ausencia de ley, ausencia de norma, ausencia de principios. Esto es lo que estamos viendo hoy, ya preparándonos y rogando que alguien ponga orden. Ese es el ruego que hay hoy. En todos los países, ojalá alguien ponga orden. Y ocurre que Naciones Unidas no pone orden porque su agenda es el desorden. Su agenda es el desorden. Alguien dice, no, pero el pastor, te he equivocado, no puede ser. ¿Quién organizó el año pasado la conferencia en el Cairo sobre natalidad y familia? Naciones Unidas. ¿Y qué acordaron allí? Que necesitaba haber un 50% menos de población en el mundo. Y solo hay dos posibilidades que eso ocurra, una guerra o que se acabe la natalidad, la reproducción. Si nos llenamos de homosexuales como conducta en el mundo, no hay reproducción. Pero hay que asegurarse una ley amplia del aborto. Perdone que le diga esto, si usted tiene una hija de 15, 16 años y va a estar en un país como Chile, donde puede ir sin permiso de sus padres, sin avisarle a nadie, a una clínica y por ley decir, quiero un aborto, es un derecho. ¿Usted cree que la gente va a querer tener más hijos si tiene tanta libertad para seguir solito, porque ya entendió que la pareja sin hijos tiene mejor estatus económico y más progreso? En la época en que estamos viviendo, ¿quién quiere hacerse cargo de la educación de un muchachito a partir de 1 año para arriba? Viendo cómo están los colegios, cómo están las guarderías, cómo el gobierno se ha metido en la educación desde los estratos más pequeños para cambiarles la mente y tratar de decirles que escogerán más tarde si son hombres o mujeres, porque lo están haciendo. Anomia, iniquidad. Eso vivimos hoy. Y me perdonan, pero en las iglesias también se ha introducido eso. No solo eso, necesitamos que el Señor haga algo y ya lo va a hacer. Ahora, ¿por qué digo que se ha metido esto en las iglesias? Porque viene esta crítica. Ay, no, los pastores hacen lo que quieren. ¿Y qué decimos los pastores? No, Señor, la gente que viene a la iglesia también hace lo que quiere. Ese es el problema. La anomia. Es la anomia. Fíjese que ya no creemos lo que dice la Biblia. Ya no creemos. ¿Qué dice la Biblia? Fidelidad en el matrimonio. Ay, no, esas son tonteras. Como decía Uribe, tenemos derecho a los gusticos. En eso no estoy de acuerdo con Uribe, yo no. Y la norma cristiana, los deberes que tenemos los cristianos, también están en duda. Están en duda. A veces queremos que la iglesia se sostenga del aire. Y hacemos afirmaciones bíblicas y cristianas. Bueno, si el pastor es pastor, que Dios lo respalde. Y por eso que a veces las iglesias no tienen más fuerza de lo que deben tener. Estamos en una época en que no queremos vivir bajo exigencias, no queremos vivir bajo principios, porque nos están acostumbrando a pensar, piense como quiera y haga lo que quiera, nadie tiene derecho a juzgarlo.
Imagínense la lucha que tiene un fiscal ahora con 2 senadores. Bueno, ¿y por qué hizo esto usted? ¿Por qué entregó dinero para que le cambiaran algo que iban a hacer contra usted, una orden de captura? No, yo fui obligado, yo no soy culpable. El culpable es el que me exigió el dinero. ¿Se fija la filosofía? El pobre fiscal tratando de probar, no señor, si usted aceptó, usted es el culpable, como con el cuento de la droga. Yo no soy culpable por producir la droga, el culpable es por comprarla. ¿Se fijan con la filosofía de hoy? No hay culpa, no hay ley, no hay principios. Y nos están llevando. Decimos, alguien tiene que arreglar esto. ¿Pero quién? Alguien que tenga poder, que tenga fuerza y ponga orden aquí. Y estamos dispuestos a ceder cualquier cosa con tal que eso llegue. El mundo está preparado para esto, absolutamente preparado. Termino con esto. Les sugiero que releen en su casa ese pasaje que es clave para entender esto. Daniel 11, del 36 al 45. Es clave. El próximo domingo ya terminamos con la cita 4, que es, ¿qué va a pasar en los segundos 3 años y medio? La venida de Cristo, el milenio y el juicio final. Y después de eso yo lavo mis manos y digo, Señor, les conté la historia. Me lavo las manos. No soy ya responsable. Pero hay una cosa, para que concluyamos. Y le voy a pedir que incline su cabeza. Incline su cabeza. Y le voy a pedir que esté sentadito. Sí, que esté sentadito. La Biblia dice que la palabra del Señor, cuando es expuesta proféticamente, causa dolor. Y no hay duda. Causa dolor. Porque toca los puntos débiles, los puntos precisos que en nuestra vida no están funcionando. Estamos siendo advertidos. Algunos de nosotros ya fuimos advertidos de muchas maneras. Fuimos advertidos con una enfermedad gravísima y de la cual Dios nos sacó del ataúd. Y no hicimos caso a esa advertencia. Se nos dijo allí, póngame a mí en el primer lugar. Sígame. Siga mis principios. Siga mis normas. Pero solo queremos el Dios de las bendiciones. Pero no queremos el Dios solamente. Hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer. El Señor en su misericordia una y otra vez nos habla, no a través de un pastor, a través de la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Y eso no puede ser cambiado. Si ahí dice que es negro, es negro. Si ahí dice que es blanco, es blanco. Ahí dice sobre nuestras relaciones cómo deben ser. La Biblia dice, hay un solo tipo de relación que uno a veces tiene que cortar. Si aquel que diciéndose hermano en Cristo no lo es, no puedo tener una relación completa y absoluta con él, a no ser para evangelizarlo. De esto que el Señor nos viene hablando es para que tomemos conciencia. Es hora de despertar del sueño, es hora de despertar del letargo, es hora de salir del lugar equivocado donde nos hemos colocado haciendo lo que Dios dice que no debemos hacer y cumpliendo lo que Dios dice que debemos cumplir. Muchos de nosotros hemos sido muy bendecidos por Dios, pero parece que hemos pensado que esa bendición vino de una lotería y no de Dios.
y engañamos a Dios y mentimos a Dios. No damos el tiempo que debemos dar a Dios. No nos preocupamos que nuestros hijos conozcan de Dios. No nos preocupamos. Sin embargo, Dios sigue dando, y nosotros cerrando, esperando que siempre las cosas las hagan otros. Son tiempos finales, hermanos. Las evidencias están ahí.